Tito capítulo 2, es la carta del apóstol San Pablo a Tito, uno de sus más fieles colaboradores, capítulo 2 del verso 11 al 14. Puestos en pie, vamos a leer la palabra del Señor, que dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio celoso de buenas obras. Vamos a orar. Padre, te rogamos que bendigas tu palabra, que todos los que estamos aquí podamos sentir tu presencia, que esté sobrando sanidad del alma, del espíritu, del cuerpo. Si hay enfermos entre nosotros, hoy reciban sanidad, reciban un milagro. Señor, y rogamos que traiga salvación. Venga a tu reino, quita todo impedimento, rompe ataduras, Señor. Vence, Señor, con poder. Gracias por tu presencia. Nos encomendamos en tus manos. Háblanos por tu palabra, en nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. He titulado el mensaje de esta noche, el bautismo como purificación. En muchas oportunidades habíamos hablado acerca de la importancia del bautismo y en todas las ocasiones hemos hablado acerca del significado etimológico de la palabra bautizar. Hemos hablado en otras oportunidades sobre el significado teológico, que representa, que simboliza el bautismo cristiano. Siempre hemos dicho que el bautismo es símbolo de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un símbolo representa una idea, un concepto, un pensamiento. Por ejemplo, el símbolo de la cruz, aunque ha existido este símbolo en las culturas precolombinas acá en América y muchos siglos antes del nacimiento de Jesucristo, el símbolo de la cruz ya estaba, pero después de Jesucristo, este símbolo que tienen allí atrás representa, cuando uno lo ve, entendemos lo que representa la vida y la obra de nuestros señores, el fundador, podemos decir, del cristianismo, que es Jesús. En un tiempo los cristianos usaron el símbolo del pez para identificarse unos a otros cuando no podían usar el símbolo de la cruz a causa de las persecuciones. Entonces a veces alguien escribía en la tierra o hacía el dibujo de un pez, inmediatamente el otro identificaba que estaba hablando con un cristiano. Era una especie de santo y seña, un código secreto de los cristianos en tiempo de persecución. Por ejemplo, el símbolo patrio, nuestra bandera nacional, representa a todos los argentinos en cualquier parte del mundo. Cuando estamos o viajamos a otros países y vemos a alguien con la bandera argentina, es nuestro símbolo. Y si habla, ya sabemos cómo, como un argentino, mucho más nos sentimos como en casa.
pero el símbolo nos representa. Detrás del símbolo del bautismo está la idea que uno está empezando una nueva vida, una nueva relación con Dios que nunca ha tenido. Pero a la vez dentro del símbolo del bautismo hay otros símbolos. Y quiero referirme al símbolo de la purificación. La palabra purificación, de ahí viene la palabra griega catarizo, que tiene dos significados, uno físico y el otro moral. El significado físico así lo define un diccionario que he encontrado y dice: purificación o purificar es eliminar lo que es extraño en una cosa, devolviéndola a su estado original. Se elimina aquello que ha afectado el estado original, devuelve ese estado. A veces se habla de la purificación, por ejemplo, del medio ambiente por la lluvia. Cuando llueve, las partículas que están flotando en el aire se precipitan juntamente con la lluvia y uno siente un aire diferente. El aire ha sido purificado. Las aguas se purifican para eliminar los gérmenes patógenos. Antiguamente para purificar se usaba tanto el agua como el fuego, en especial cuando se trataba de metales. Y el significado moral, estuve viendo el significado en el léxico, tal como aparece en el léxico griego, y dice 5 cosas sobre la purificación. Primero, ser purificado es ser libre de la mancha del pecado y de las faltas. Segundo, es ser purificado de la maldad. Tercero, es ser libre de la culpa del pecado. Cuarto, ser apartado por la purificación. Y en quinto lugar, ser dedicado o consagrado. También significa ser purificado. La purificación no puede ser aislada de su contexto y su finalidad. Siempre que se habla de purificar algo, lo relaciona la palabra de Dios con un propósito. Se purifica con un fin, con una meta. Se purifica el agua para poder beberla. Es decir, la purificación no se purifica porque hay que purificar. Tiene un propósito. Se purifican o esterilizan los instrumentos quirúrgicos para impedir infecciones. No es un entretenimiento. Es para prevenir peores enfermedades. Se purifica el oro para resaltar su valor. En las leyes que Dios dio para el servicio del culto, se purificaba el altar. Antes de ofrecer un sacrificio, el altar debía ser purificado. El templo debía ser purificado. Los sacerdotes debían ser purificados. Sus vestiduras debían ser purificadas. Cuando alguien tenía una infección en la piel, o como por ejemplo la lepra, y era sanado, pasaba por un rito de purificación para ser declarado limpio y podría volver otra vez a la comunión, a su comunidad, a su familia. Se purificaba un ejército antes de la batalla. Y así como la purificación no debe convertirse en un fin en sí mismo, el bautismo como símbolo de purificación tampoco.
La purificación no debe ser la meta final, sino el inicio de un proyecto de vida. El advenimiento de Jesucristo, su nacimiento, su obra y muerte en la cruz, tampoco fue un hecho aislado. Tuvo 3 grandes propósitos, según lo define aquí en este texto el apóstol San Pablo, del que hemos leído. Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Primero, para redimirnos de toda iniquidad. Segundo, para purificar para sí un pueblo propio. Y tercero, para purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. En primer lugar, el propósito de la redención. Y antes de referirnos al propósito de la redención, tenemos que entender qué significa redención. La palabra redención, lutro, que se refiere precisamente a estos cinco características. Esta palabra tiene estos significados. Primero, la redención es la entrega de un recibo de rescate o emancipación. Antes se hablaba de la redención como un recibo. En un mundo de esclavos, cuando un esclavo recibía la libertad, se le daba un recibo, alguien pagó por esa libertad, se emitía un recibo de emancipación, era redención. Redención significa liberar o dejar libre a alguien por un rescate que uno ha pagado. Redención es ser liberado de uno mismo por el pago de un rescate. Y hubo esclavos que ahorraron o pidieron dinero prestado para pagar ellos mismos su libertad. Pero también significa retirar o sacar y liberar a una persona de toda clase de males internos o externos. Eso es redimir. La redención nos libra de toda clase de males. Y aquí viene la pregunta obligada: ¿de qué somos redimidos? Y la respuesta del apóstol Pablo fue: de toda iniquidad, de toda anomía. Es una partícula negativa, nomos ley, de estar sin ley, de vivir al margen de la ley. Fuimos redimidos de estar fuera de la ley de Dios. Una persona que está fuera de la ley de Dios, que vive en la iniquidad, en la anomía, ya sea por ignorancia o por simplemente porque viola las leyes. En ambos casos, esa persona está viviendo en ese estado total de iniquidad. Y según el diccionario, iniquidad es una injusticia muy grande. Hay muchas injusticias en la vida, pero cuando una injusticia es superlativa, una injusticia es enorme, se llama esa gran injusticia iniquidad. La iniquidad es la conducta repetitiva del pecado que se convierte en un patrón y comienza a repetirse de generación en generación. Iniquidad es lo torcido, lo contrario a la rectitud y la justicia. Hay personas que repiten los errores de sus abuelos y de sus padres. Y decimos, ¿por qué cometen las mismas faltas? Como si la iniquidad estuviese tejida a su alma.
Por eso antiguamente preguntaban de qué familia es, de dónde viene, quién es, porque identificaban por la familia el carácter de la persona. Y si podían confiar en esa persona. Porque decía, no, si es el hijo de fulano, yo estoy tranquilo. Porque se pensaba que los hijos heredaban las características buenas y malas. Y aquí en este caso, cuando tiene una conducta repetitiva en cuanto al pecado y vuelve a hacer lo mismo, y se arrepiente y vuelve a hacer lo mismo, se convierte en iniquidad. Según la justicia humana, una persona que actúa fuera de la ley puede ser apresada, juzgada, condenada a la cárcel y en unos países a la muerte. Y según la justicia de Dios, todos los seres humanos, todos nosotros, y me incluyo, hemos caído en la iniquidad. Quedamos fuera de la ley de Dios. Entonces vino Cristo, según este texto, vino a rescatarnos, vino a redimirnos de esta anomía, de esta iniquidad, para que Dios pueda aceptarnos bajo su sombra, bajo su influencia y bajo su protección. Por lo tanto, el propósito de la redención de Jesucristo fue eso, darnos libertad, librarnos de los males internos y externos, quitar esa maldición que habíamos heredado, cortar definitivamente con esas fallas en nuestro carácter, en nuestra vida, darnos una nueva vida. En segundo lugar, se habla del propósito de la purificación para ser propiedad de Dios. Cristo Jesús se dio a sí mismo para purificar para sí un pueblo propio. Hemos visto que la palabra purificar significa también no solo limpiar, sino también consagrar. Cuando Dios pensó en nuestra purificación, lo hizo porque quería Él que seamos miembros de su propia familia, de su propio pueblo, porque aquí dice, para purificar para sí un pueblo propio. Y quiero ilustrar esto con un ejemplo. Hace muchos años atrás me gustaba juntar piedras. Cuando iba a Córdoba encontraba una piedra hermosa y la guardaba, quería exhibirla. O cuando caminaba en las playas de Gesell, en algunas vacaciones, en la arena encontraba una piedra que me llamaba la atención. ¿Qué hacía? La levantaba, la lavaba, la purificaba para exponerla. Y eso es lo que hace Dios. Así como uno escoge una piedra entre muchas piedras, Dios nos ha visto, nos ha escogido, nos tomó, nos lavó, nos purificó para exhibirnos, convocando a toda la creación, millones de ángeles, para exponernos delante de ellos y decir, ellos son ahora parte de mi familia. Estos que se bautizan son mis hijos, que yo los he encontrado, los he purificado para exponerlos como parte de mi familia. Y quiero purificarlos por eso. Esto se me hace acordar también a aquellas madres o padres cuando saben que van a recibir una visita de un pariente, una visita muy querida a su casa, o después de mucho tiempo quieren presentar bien a sus hijos, así que los bañan, los peinan, los engominan, le hacen los rulos, le cambian, le ponen la mejor ropa, le ilustran los zapatitos, y cuando viene a la visita y dice, estos son mis hijos. Estos son, ahí todos relamidos,
muy brillantes por haber sido bañados recientemente, purificados. Y eso es lo que hace Dios. Dios nos toma, como se toman los padres, los chicos mugrientos, con mocos y con la ropa hecha un desastre, pero nos baña, nos limpia, nos santifica y purifica, porque Él quiere presentarnos ante Dios el Padre y ante millares y millares de ángeles para decir: esto ahora son parte de mi familia. Ya no eres un cualquiera. Ya no eres como una piedra entre millones de piedras. Dice la Biblia, dice el apóstol San Pedro, que somos piedras vivas. Y Jesucristo, la piedra de ángulo, la principal. Y Jesucristo te ha escogido porque Él tiene un propósito para tu vida. Y Él te ama y te quiere presentarte hermoso. Por eso te purifica. Tiene un propósito Dios, de que seas su familia, su pueblo propio. Pero también la purificación es para hacernos personas activas en lo que concierne al bien, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y cuando encontré esta palabra celoso, aunque tiene un sentido peyorativo, un sentido negativo, la persona celosa como egoísta, pero aquí la palabra celoso es la palabra celotes. Y celotes, cuando busqué en el diccionario en griego qué significa celotes, y descubro que celotes es el que arde con entusiasmo, con fervor y con unción. Una persona que arde para hacer el bien. Una persona que se entusiasma cuando hay un proyecto de hacer el bien a los demás. Que entonces el propósito de la purificación de Jesucristo es hacernos celotes, fervientes, ungidos para hacer el bien. En este sentido, Jesús también fue un celote cuando encontró que el templo donde iba la gente para orar se había convertido en un mercado persa. Se compraban y se vendían, y no era para eso, no era para un shopping, era para orar. Y dice la Biblia, recordando el texto: el celo por tu casa me consume. Entró en el templo y echó fuera a todos diciendo: mi casa, casa de oración será llamada. Tenía una pasión por Dios y por su obra. Ahora Dios nos ha purificado, lavado, limpiado para que seamos sus colaboradores. El apóstol Pablo dijo: somos colaboradores de Dios. Porque todo lo que Dios hace es bueno. Cuando Él hizo la creación, dice en el Génesis, y vio Dios que era bueno. Y Él nos invita a formar parte de su equipo. Él te invita, por eso te purifica, para que puedas hacer el bien que Él hace, la buena obra de Dios. Somos sus colaboradores. Para eso nos salvó. Su propósito ha sido esto. Y aquí vemos la obra maravillosa de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y tiene esta gracia un doble propósito: para purificarnos, para ser su propio pueblo, para que seamos entusiastas para hacer el bien. Y por otro lado deja, según este texto, una enseñanza doble. Primero, que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. El concepto bíblico de impiedad es indiferencia a la vida religiosa,
o a la vida piadosa. Un impío no solamente es uno que hace el mal, sino aquel que no tiene en cuenta a Dios para nada. Es un hombre sin religión. Puede hablar de Dios, pero no se compromete. No, sí, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, no quiero saber nada de esto. Entonces es un impío. Porque en realidad no tiene religión. Dice creer en Dios, pero su vida y conducta demuestran lo contrario. Y aquí nos habla que debemos dejar la impiedad, que debemos volvernos piadosos. ¿Y qué significa ser piadoso? Una persona piadosa es una persona que ora a Dios, que lee su Biblia, que asiste a la iglesia, que ayuda al prójimo. Una persona que es responsable en su trabajo. Una persona que respeta a su familia. Si es una mujer piadosa, se va a respetar a su marido, va a amar a sus hijos, será cuidadosa de su casa. Si es un hombre piadoso, va a amar a su esposa y a sus hijos. Se va a preocupar por ellos, por su crecimiento y desarrollo en la fe. Un hombre piadoso es un hombre íntegro, un hombre cabal, una mujer cabal, una mujer piadosa. En todos los órdenes de la vida, una persona leal, una persona fiel. Por eso habla de una vida piadosa, no de no vivir más en la impiedad, sino dentro de la voluntad de Dios. Por eso dice, renunciando a la impiedad, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vivir sobriamente, uno a veces piensa, bueno, vivir sobriamente significa no tomar unas copas de más. Cuando alguien ha tomado algo más, sí, bueno, y puede continuar manejando, no, le hacen el chequeo y dice, no, usted no está sobrio, usted no puede seguir manejando, por favor, baje del auto o maneja otro, pero usted no puede manejar en esas condiciones porque no está sobrio. Pero la palabra sobrio significa sano en la mente, que vivir con la mente sana. Nosotros pensamos a veces tantas cosas cosas negativas cuando nuestra mente está enferma, cuando nuestra mente está contaminada. El que tiene la mente enferma piensa mal de sus prójimos, sospecha de todo el mundo. O está en continua depresión porque su mente está enferma, no está en la sobriedad. Recuerdo al pastor Osvaldo Simari, estábamos, creo que fue en un hotel de Miami, fuimos a una conferencia, una convención así, y nos tocó en la misma habitación, así que durante la noche leíamos a veces un pasaje de la Biblia, orábamos juntos, y él me dijo, yo siempre hago higiene mental. Y yo le dije, Osvaldo, ¿y cómo haces la higiene mental? Y yo trato de recordar las palabras del apóstol Pablo, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces yo hago higiene mental pensando en las cosas buenas, en las cosas limpias, en las cosas puras. Si algo merece el aplauso, la felicitación, pensar lo bueno, eso me higieniza, me limpia. Renunciando a la impiedad. Lo que estaba haciendo él era eso. Renunciando a la impiedad. Tener la mente sana. Y damos gracias a Dios porque Él nos ha redimido. Nos ha purificado para que seamos de su propiedad. Para que seamos colaboradores suyos, entusiastas, celotes, fervientes.
ungidos para ser sus colaboradores, haciendo el bien a los demás. Y doy gracias porque ya no son piedras comunes, ya no son del montón o ignoradas. Uno puede decir, a alguno le puede decir, usted o vos no eres nadie, no vales nada, pero ahora ya no es así. Dios te encontró, Dios te miró, Dios te vio y ha dicho, vive, y somos piedras vivas. Te miró con amor y dijo, yo quiero lavarlo, quiero purificarlo, santificarlo, porque quiero exponerlo, porque ahora va a ser parte de mi familia. El Señor vino a redimirte para que seas de su familia, vino a librarte de tus temores, de tu pasado, de la culpa, del pecado, de cosas que tal vez en tu consciente o inconsciente están allí y te reprochan. Viene el Señor para limpiarte de todo esto y darte un futuro glorioso. Eso es lo que el Señor tiene planificado para tu vida. Y qué hermoso sería si hoy puedes decirle, Señor, oh Dios, redímeme, límpiame, sácame, quita toda iniquidad, purifícame porque necesito empezar de nuevo. Y hoy puedes comenzar de nuevo cuando recibes al Señor en tu vida y Él te tomará y te pondrá en exposición después de purificarte. Eres mi hijo, mi hija, ha dicho el Señor. Y doy gracias a Dios por los que se bautizan, porque ellos le dijeron al Señor, también yo te recibo. El Señor perdonó sus pecados. Y como señal, como símbolo de lo que han hecho hoy, se bautizarán. Y quiero mencionar sus nombres, y a medida que vaya mencionando los nombres, voy a pedir que vayan poniéndose en pie, así lo vamos a ir conociendo. María Rosa Rojas, bien, ella ha sido discipulada por Perla y Alicia. Osvaldo Buruciaga, por Ricardo Córdoba, ya hace mucho tiempo estamos viendo a Osvaldo, por fin Osvaldo, gloria a Dios, qué bueno verte, gloria a Dios. Amén. Bueno, Elena Romero, bueno, bien. Bueno, después le aplaudimos a todos juntos, ¿le parece? Si no, no terminamos, por Soledad, que ha sido discipulada. Marta Graciela Miranda, bien. Por Cecilia Muñoz y Eva Villalba. Joan González, bien. Por Patricia Morel. Néstor Eduardo Vallejos, bien. Edelio ha estado ministrando. También Leonel Roa, bien, por Emanuel Rechifor ha sido todo guía. Valeria Paola Gasolo, bien, por Norma Corbela y Susana Cuaína. Y Santiago Rosales, bien, por Cecilia y David. Y también por testimonio, Silvana Valeria Luján Lora. Y si está por ahí, se pone en pie, si no, ya, bien. Leonardo Oscar Sanabria, si está, Juan, por ahí, a algún lado. David Ezequiel González, bien, por Daniel, ha sido discipulado también. Y Natalia Vidarte. Está Natalia, bienvenida. Son hermanos que fueron bautizados antes en otra iglesia y han pedido ser parte de nuestra iglesia, y así los recibimos por testimonio, no hace falta bautizarlos. Los recibimos todos. Amén. Vamos a ponernos en pie y encomendamos al Señor sus vidas. Señor, qué hermoso grupo, tanto este como el de la mañana. Gracias, Señor. Pedimos ahora
que tu poder se manifieste, porque no solamente serán bautizados, sumergidos en el agua, sino también en el cuerpo de Cristo y también en el Espíritu Santo. Y pedimos para ello una gran bendición. Bendícelos y ruego, Señor, también por sus parientes, amigos, conocidos, aun aquellos que todavía no se han bautizado, todavía no han sido redimidos, pero pedimos por ellos, intercedemos. Señor, bendícelos para que te conozcan, que sus vidas sean felices contigo. Oh Dios, bendice a todo tu pueblo, bendícenos a nosotros, nos alegramos y hay alegría en los cielos por este bautismo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.